José María Napoleón, conocido en el mundo artístico simplemente como Napoleón, nació el 18 de agosto de 48 en Aguascalientes, México, en el seno de una familia humilde que, sin saberlo, sería la cuna de uno de los cantautores más importantes de la música romántica latinoamericana. Su infancia estuvo marcada por la sencillez y por los valores tradicionales que le inculcaron sus padres, quienes a pesar de las limitaciones económicas, procuraron darle una educación basada en el respeto, la disciplina y el amor por las pequeñas cosas de la vida. Desde muy pequeño, Napoleón mostró una sensibilidad especial hacia la música. Mientras otros niños de su edad jugaban en las calles de Aguascalientes, él se refugiaba en los sonidos, en las canciones que escuchaba en la radio y en los festivales locales que solían organizarse en su tierra natal. Esa conexión temprana con la música fue moldeando un carácter introspectivo y creativo, una mezcla entre timidez y determinación que lo acompañaría a lo largo de su carrera. La adolescencia fue una etapa crucial para él. En ese tiempo, México vivía un florecimiento cultural donde el bolero, la ranchera y la balada romántica eran protagonistas en el panorama musical. Napoleón absorbió esa diversidad con entusiasmo. No tenía aún un escenario ni un público amplio, pero ya componía versos sencillos, reflejo de su entorno y de las emociones que brotaban de un joven soñador. Su familia, aunque inicialmente veía su inclinación por la música con cierta incertidumbre, comenzó a darse cuenta de que aquel adolescente poseía un don que no podía ignorarse. La situación económica de la familia obligó a Napoleón a desempeñar diversos oficios desde temprana edad. Trabajó en pequeños comercios, ayudó en labores manuales y aprendió a ganarse la vida con esfuerzo. Esa experiencia temprana le dio un carácter resiliente, que más tarde se reflejaría en sus letras cargadas de melancolía, realismo y esperanza. Cada sacrificio y cada jornada laboral eran una especie de aprendizaje silencioso que fortalecía su espíritu artístico y humano. El joven Napoleón también se interesaba por la poesía y la literatura. Inspirado por autores latinoamericanos y españoles, comenzó a escribir textos que más tarde se convertirían en canciones. La fusión de lectura, observación del entorno y vivencias personales dieron como resultado una sensibilidad única. No era un joven que buscara la fama inmediata, sino alguien que entendía la música como una forma de expresión profunda y sincera. En sus primeros años de formación, tuvo contacto con agrupaciones locales, donde ejercitó su voz y exploró distintos géneros. Aunque todavía distante de la profesionalización, estas experiencias le dieron las primeras tablas, lo acercaron al público y le enseñaron la importancia del escenario como un lugar de encuentro y de confesión emocional. A finales de la adolescencia, la idea de dedicarse seriamente a la música comenzó a consolidarse. Su familia, aunque temerosa, empezó a apoyarlo con más convicción, entendiendo que la vocación de José María Napoleón no era una ilusión pasajera, sino un llamado auténtico. La vida en Aguascalientes, tranquila y con una fuerte tradición cultural, fue un caldo de cultivo que permitió al joven artista madurar y perfilar su estilo. Los años de juventud estuvieron acompañados de momentos difíciles, como la falta de recursos para acceder a instrumentos musicales de calidad o a formación académica en música. Sin embargo, esas limitaciones no lo detuvieron. Al contrario, fortalecieron su ingenio. Aprendió de manera autodidacta, observó a otros músicos, imitó y perfeccionó técnicas vocales, y se fue formando como un artista integral. Ya en los albores de su juventud adulta, Napoleón cargaba consigo una mezcla de experiencias: la humildad de sus orígenes, el sacrificio del trabajo, la sensibilidad de la poesía y la pasión por la música. Todo ello se convertiría en la materia prima de su carrera artística. Una carrera que más adelante lo llevaría a escenarios nacionales e internacionales, pero que siempre tendría como raíz aquella infancia sencilla y aquella juventud marcada por la lucha y los sueños. El salto de José María Napoleón al mundo de la música profesional no fue inmediato ni sencillo. Después de sus primeros años en Aguascalientes,
tomó la valiente decisión de mudarse a la Ciudad de México, un destino natural para cualquier joven con aspiraciones artísticas en la segunda mitad del siglo XX. La capital mexicana era un hervidero cultural, un escenario donde convergían talentos de todo el país y donde la competencia era feroz. Sin embargo, Napoleón llegó con la convicción de que su voz y sus letras podían ofrecer algo distinto. En sus primeros años en la ciudad, Napoleón se enfrentó a la dura realidad del medio musical. Se presentó a concursos de aficionados, tocó en bares y pequeños foros, y fue rechazado en múltiples ocasiones. El joven cantautor debía enfrentarse a la burocracia de las disqueras y a la desconfianza de un medio que solía apostar más por las fórmulas comerciales que por la autenticidad artística. Sin embargo, Napoleón no desistió. Cada no lo impulsaba a perfeccionar su estilo y a escribir con más pasión. Su primer gran oportunidad llegó en la década de los 70, cuando participó en el Festival OTI de la Canción, un certamen que se convirtió en la puerta de entrada para muchos artistas latinoamericanos. Aunque en su primera participación fue eliminado en las rondas iniciales, la experiencia lo marcó profundamente y le dio visibilidad en un circuito donde se comenzaba a hablar de él como un cantautor con una voz peculiar y letras cargadas de sentimiento. Con el tiempo, su insistencia dio frutos, y Napoleón comenzó a ganar reconocimiento por su autenticidad. Canciones como Ella se llamaba Marta, Hombre, Vive y Eres se convirtieron en himnos de una generación que encontraba en su música no solo melodías románticas, sino también reflexiones sobre la vida, el paso del tiempo y la condición humana. Su estilo se distinguía de la balada convencional por la profundidad poética y la crudeza honesta de sus letras. La década de los 80 consolidó su posición como uno de los grandes intérpretes de México y América Latina. Su voz cálida, al mismo tiempo rasposa y melódica, se convirtió en un sello inconfundible. Fue invitado a programas de televisión, compartió escenario con grandes figuras de la música hispana y firmó contratos con disqueras que finalmente apostaron por él. Sus discos comenzaron a vender miles de copias, y sus giras lo llevaron por todo México y otros países de habla hispana. Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con la canción Pajarillo, un tema que capturó la esencia de su estilo. Poesía sencilla pero profundamente emocional, acompañada de una melodía que transmitía libertad y esperanza. Esta canción, junto con muchas otras, le permitió ganar premios, pero más allá de los galardones, lo convirtió en un referente de la canción de autor. Napoleón también tuvo la capacidad de adaptarse a las nuevas generaciones, sin perder su esencia. Durante los años 90 y 2000, aunque la industria musical se transformaba con la llegada de nuevos géneros y tecnologías, él mantuvo un público fiel. Sus conciertos seguían siendo íntimos, casi confesionales, donde cada canción era recibida como una historia compartida entre artista y audiencia. El reconocimiento oficial a su trayectoria llegó en diversas formas: homenajes, premios de la industria, discos de oro y platino, y sobre todo el cariño de sus seguidores. Napoleón se convirtió en un cantautor de culto, respetado tanto por el público como por colegas. Su influencia se reflejó en nuevas generaciones de músicos mexicanos y latinoamericanos que lo consideraban un maestro de la honestidad lírica. Un aspecto fundamental de su carrera fue su relación con la guitarra. Para Napoleón, el instrumento no era solo acompañamiento, sino un cómplice creativo. Muchas de sus composiciones nacieron en noches solitarias, con la guitarra como única compañía, transformando emociones en acordes y versos. Esa intimidad creativa se transmitía en sus interpretaciones en vivo, donde cada acorde parecía una extensión de su voz y su alma. En los últimos años, Napoleón experimentó un renacimiento artístico. Su participación en proyectos de recopilación y conciertos de homenaje lo volvió a colocar en el centro de la escena. Nuevas generaciones, que tal vez no habían vivido su época de oro, descubrieron en sus letras una frescura y una vigencia atemporal. Sus canciones, lejos de envejecer, adquirieron nuevos significados en contextos contemporáneos.
La vida de José María Napoleón no puede comprenderse únicamente a través de su música y sus escenarios. Detrás del artista se encuentra el hombre, el esposo, el padre y el amigo, que siempre intentó resguardar su intimidad con la misma pasión con la que entregaba su corazón al público en cada canción. A diferencia de muchos otros intérpretes que vivieron rodeados de escándalos mediáticos, Napoleón prefirió mantener una vida personal discreta, aunque no por ello exenta de intensidad y momentos decisivos. Desde joven, Napoleón entendió que el amor sería uno de los motores fundamentales de su inspiración. Sus primeras composiciones estaban impregnadas de ilusiones juveniles, amores platónicos y la melancolía propia de quien observa la vida con sensibilidad. Sin embargo, con el paso de los años, esas canciones se transformaron en auténticas confesiones de sus propias vivencias sentimentales. Cada relación, cada desencuentro y cada esperanza se convirtió en materia prima de su obra. En su juventud, se le conocieron romances que marcaron su carácter. Fueron historias llenas de intensidad que, aunque no todas llegaron a buen puerto, dejaron huella en su manera de escribir y de interpretar. El cantautor nunca temió abrir su corazón en el escenario, y en más de una ocasión, confesó que varias de sus canciones más emblemáticas nacieron de experiencias personales, algunas dolorosas, otras luminosas. Pero más allá de los amores pasajeros, lo que realmente definió la vida de Napoleón fue su vocación de formar una familia sólida. El artista siempre habló con orgullo de sus hijos, quienes no solo fueron testigos de su carrera, sino también parte activa de su mundo íntimo. Entre ellos destaca José María Napoleón Jr., conocido artísticamente como José María, quien siguió los pasos de su padre en el terreno musical. Esa continuidad generacional fue para Napoleón motivo de orgullo, pues veía en su hijo no solo el reflejo de su propio legado, sino también la evolución natural de una pasión que trascendía décadas. La relación con su familia no estuvo exenta de sacrificios. Durante sus años de mayor actividad artística, Napoleón debía viajar constantemente, ofrecer conciertos, grabar discos y cumplir con compromisos que lo alejaban de su hogar. Sin embargo, a diferencia de muchos artistas que se vieron consumidos por el ritmo vertiginoso de la fama, él siempre intentó priorizar los momentos con los suyos. En entrevistas, reconocía que los abrazos de sus hijos y la complicidad con su esposa eran la verdadera recompensa tras cada gira. El amor de pareja también desempeñó un papel fundamental en su vida. Aunque Napoleón siempre mantuvo con discreción los detalles más íntimos de su matrimonio, en diversas ocasiones dejó entrever la importancia de tener a su lado a una mujer que lo apoyara incondicionalmente. Esa complicidad fue clave no solo para sostenerlo en los momentos de éxito, sino también en las etapas difíciles, cuando las dudas y el desgaste podían amenazar su camino artístico. Es en este punto donde se conecta la vida íntima con la obra pública. La música de Napoleón es, en gran medida, una crónica de su propio universo familiar y afectivo. Canciones como Vive, que transmiten un mensaje de esperanza y gratitud, reflejan su visión de la vida al lado de sus seres queridos. Otras, más melancólicas, retratan las ausencias, los silencios y los dolores inevitables que toda relación conlleva. El artista, además, tuvo siempre un vínculo muy especial con sus raíces. Aunque la fama lo llevó a recorrer escenarios internacionales, nunca perdió el contacto con Aguascalientes, su tierra natal. Allí mantenía lazos con familiares y amigos de toda la vida, a quienes visitaba con frecuencia. Esa conexión con sus orígenes fue fundamental para que nunca se deslumbrara en exceso con el brillo de la farándula y conservara la humildad como un valor esencial en su vida cotidiana. Con sus nietos, Napoleón encontró una nueva fuente de alegría y de inspiración. El rol de abuelo lo llenó de ternura y le permitió disfrutar de una etapa distinta, más serena, donde la música convivía con los juegos, las risas y las pequeñas anécdotas familiares. En más de una ocasión, el cantante declaró que el verdadero éxito no se medía en discos vendidos ni en premios obtenidos, sino en la capacidad de ver crecer a los hijos y nietos con valores sólidos. En definitiva, la familia y el amor han sido los pilares que sostuvieron a José María Napoleón
a lo largo de su vida. Su discreción no fue signo de frialdad, sino de respeto. Entendía que la intimidad era un tesoro que debía protegerse del escrutinio público. Y, al mismo tiempo, supo transformar esas experiencias privadas en un arte universal que tocó los corazones de millones de personas. Así, el hombre detrás del artista revela una historia de fidelidad, ternura y sacrificios compartidos. Una historia que, lejos de los reflectores, fue escribiendo en silencio, pero que late en cada acorde y en cada palabra de sus canciones. A lo largo de su vida, José María Napoleón fue un hombre reservado en lo personal. Su música hablaba por él, y en cada letra dejaba escapar pedazos de su alma. Pero en lo íntimo, prefería mantener una discreción casi absoluta. Por eso, cuando a los 76 años de edad, decidió abrir su corazón públicamente y confesar, sin tapujos, los detalles de su matrimonio, la noticia conmovió a sus seguidores y sorprendió a muchos que lo habían acompañado durante décadas de carrera. La revelación no fue producto de la casualidad, ni de una estrategia mediática. Llegó como un acto de sinceridad tardía, nacido de la necesidad de honrar a la mujer que estuvo a su lado en silencio, compartiendo alegrías y dolores sin reclamar protagonismo. Napoleón explicó que durante gran parte de su trayectoria, había preferido mantener su relación alejada de los reflectores para protegerla del desgaste de la fama, de los rumores y de las críticas que suelen rodear a los artistas. En entrevistas recientes, el cantautor relató que su matrimonio había sido el refugio donde encontró equilibrio. Mientras en los escenarios se desbordaba la pasión de sus canciones, en casa hallaba la calma, la complicidad y la fuerza necesaria para continuar. Su esposa fue su compañera incondicional, la que lo sostuvo en las derrotas y celebró sus triunfos sin buscar la luz pública. La decisión de ocultar durante tantos años aspectos de su vida conyugal no respondía a vergüenza, sino a un profundo respeto hacia ese amor que consideraba sagrado. La confesión a los 76 años fue también un gesto de gratitud. Napoleón entendía que gran parte de su éxito artístico se debía al soporte emocional que recibió en su hogar. Reconoció que sin esa estabilidad, probablemente no habría escrito muchas de las canciones que hoy son parte del cancionero romántico latinoamericano. Su voz se quebró en más de una ocasión al recordar que detrás de cada gira, de cada concierto y de cada aplauso, había una mujer que lo esperaba en silencio, confiando en él y alentándolo a seguir. El público recibió la noticia con ternura y respeto. Lejos de sentirse defraudados por el silencio de tantos años, sus seguidores celebraron la sinceridad tardía del artista. Muchos encontraron en esa confesión un mensaje poderoso. Nunca es tarde para hablar del amor. Nunca es tarde para agradecer. Y nunca es tarde para reconocer a quienes nos acompañan en el viaje de la vida. Además, su testimonio sirvió de inspiración para nuevas generaciones. En tiempos donde la exposición mediática es casi obligatoria, la decisión de Napoleón de proteger su matrimonio durante décadas y revelarlo solo cuando se sintió preparado, fue vista como un acto de autenticidad. No se trató de una estrategia de marketing, sino de una declaración humana que recordaba al mundo que los verdaderos afectos no necesitan aplausos ni titulares para ser válidos. En su explicación, Napoleón fue claro. La fama puede dar prestigio, dinero y reconocimiento, pero el verdadero éxito reside en construir una vida de pareja basada en el respeto, la paciencia y la fidelidad. Su matrimonio, aunque invisible para las cámaras, fue sólido y profundo, un vínculo que resistió el paso del tiempo y las tentaciones del entorno artístico. El momento de la confesión quedó grabado como un hito en su biografía. No era ya el joven que buscaba un lugar en los escenarios, ni el intérprete que llenaba auditorios en su madurez artística, sino un hombre mayor que, con la serenidad de los años, hablaba sin miedo sobre lo que realmente importaba: el amor compartido. A los 76 años, Napoleón no solo confesaba su matrimonio, sino que también revelaba el secreto de su fuerza, el motor silencioso que había dado sentido a su vida y a su música. De esta manera, el cantautor cerraba un círculo vital. Aquel joven humilde de Aguascalientes que soñaba con cantar al amor, se transformó en el hombre que vivió ese amor en plenitud,
cuidándolo como un tesoro, hasta que decidió abrirlo al mundo como el legado más honesto de su existencia.